Ok, entonces creo que ya inició la grabación. Esto es solamente un intento de grabación, ¿no? Por supuesto. Así que no garantizo ninguno de los resultados. Por cierto, ¿cómo están ustedes de luz, de electricidad, quiero decir? Porque aquí estamos críticos. No sé si, Ah, si podamos terminar la clase de hoy porque en el día ha habido varios. Aquí hay bajones y cada vez que hay un bajón es verguero. Perdón, ay, y estoy grabando la clase. Es un problema. En la bueno, Entonces, RITA profe. nos están racionando prácticamente 3 veces a la semana, más o menos. que Sí, yo pero es imprevista. Aquí en mi casa se va de manera imprevista. O sea, igual, a cualquier día, a cualquier hora se va y ajá, llega a las 3, 4 horas. igual. A mí se me fue la semana pasada, perdón, esta semana, el lunes, y se me fue también, no, el miércoles, pero el lunes se me fue después de las 6 entre las 6 y las 11. Y el miércoles se me fue en la tarde, entre la 1 y las 5 y las 4, algo así. O sea que no sé nada, no tengo ni idea de cuándo se va a ir ni cuándo va a haber un bajón, porque eso es otra. Aunque no se me vaya a mí la luz, si se va en otra parte, entonces hay un bajón y cada vez que hay un bajón tengo que apagar, o sea, se apaga el router y eso son como 10 minutos para que vuelva a arrancar o más. Entonces, bueno, repito, es una prueba para grabar. Voy a tener que editar el video y cortar esa parte. Bien, X, nosotros a lo nuestro. Primero y principal, bienvenidos a la clase de selección de materiales. Hoy es sábado 29 de julio del 2023 y son las 6:43 de la tarde. Como esta va a ser la primera clase, no va a ser demasiado extensa porque también lo que yo quiero ver es si el sábado tenemos las condiciones para esto, si no se nos está yendo la luz ni nada por el estilo. Bien, entonces empezaremos, aunque todavía faltan Carlos y Jesús por entrar a la materia y yo estoy grabando la clase a ver cómo queda. Jesús dijo que está en el grupo, profe. ¿Cómo Jesús escribió en el grupo escribió? que no, o sea, bueno, me imagino que ya se va a meter porque dijo que no estaba pendiente, que en 10 minutos puede conectarse. Y Carlos, me imagino que anda con Jesús. Bueno, Ah, no sabe. Bien, no no. importa, lo esperamos mientras hace sus cuestiones. Tengo que No, dime. este, vi en la lámina que lo primero es lo de los cronogramas. En tal caso, esa parte le podemos mencionar nosotros a él. Sí, en la lámina, la primera parte de la selección de materiales la voy a mostrar en pantalla completa. No sé si mostrando en pantalla completa cómo afectará el video, pero espero que no sea mucho problema. Si no, la puedo minimizar aquí. Y esto lo puedo ocultar así. Bien, entonces la materia es selección de materiales de mi persona y de la profesora Matilde, quien fue la que originalmente preparó y resumió todo el material. Si se ve en las láminas, si se ve la presentación en PDF, sí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, y como primera parte vemos el cronograma de la materia. Esto estaba pensado antes para unas 16 semanas. Ahora en el posgrado creo que están dando 14, 12, 14 semanas. ¿Sí? Entonces vamos a tener que acortar un poco la cuestión esta. Y, um, por ejemplo, en la semana 1 tenemos el tema 1 de introducción, importancia de la potencialidad corrosiva, la importancia de la selección de materiales, el impacto de la corrosión y asignaciones del curso, que es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, excepto lo de las asignaciones del curso, ya que eso nos va a llevar algún tiempo, podemos discutirlo
para durante la semana y el em, sábado que viene como que redondeamos la cosa y a cada quien ya tendrá su tema asignado de aquí al otro sábado. Bien, no me voy a extender demasiado. El tema 2 es la potencialidad corrosiva y consideraciones de selección y diseño. El tema 3 será la selección de los procesos industriales actuales y nuevos, donde se desarrollará la potencialidad corrosiva y la selección de materiales. El tema 4 sería discusión de la norma API RP571 y norma NACE. El tema 5 será la discusión de la potencialidad corrosiva de diferentes procesos. El tema 6 será clasificación de los materiales. Esto es rapidito, quedan una semana. El tema 7, aplicaciones de aleaciones ferrosas, también en una semana. El tema 8, aplicación de aleaciones no ferrosas. Y el tema 9, selección y diseño de materiales de diferentes procesos. Es una tercera exposición y finalmente un examen teórico, aunque no sé exactamente cuál sería el objeto de hacer un examen teórico. Yo normalmente no hago examen teórico, sino que la nota de la materia va a ser basada en un trabajo que ustedes van a hacer una selección de materiales para un problema que ustedes, eh, valga la redundancia, seleccionen de su propia experiencia personal. Si ustedes están trabajando en una industria, deben tener una idea de algún problema de corrosión que pueda ser atacado utilizando como técnica principal de control la parte de selección de materiales. Eso sería una nota. Y la otra nota sería el trabajo que se le va a asignar, o sea, como ya ustedes vieron, el tema 1 es asignación de trabajo. Y una tercera nota es una exposición. Sí, no me miren así, van a exponer esta materia. El trabajo y la exposición van de la mano porque van a hacer las exposiciones de sus propios trabajos. Entonces, importancia en la selección de materiales. Selección de materiales de un proceso productivo. Se identifica para la selección de materiales en procesos productivos, se inicia con la identificación o identificar la necesidad, básicamente porque ustedes han identificado un problema de corrosión en alguna parte. Segundo, nos vamos a la ingeniería conceptual. En la parte de ingeniería conceptual uno debe tener por lo menos acceso a cosas como planos y cosas como el historial de reparaciones, el historial de reemplazo de materiales, si es que hubiese alguno de esos reemplazos, el historial de mantenimiento y el historial de reportes o problemas anteriores para esta necesidad que ustedes identificaron antes. Luego de la ingeniería conceptual nos vamos a la ingeniería básica, es decir, deberíamos ser capaces de... ¿Alguien se une? Jesús. Buenas tardes, Jesús, saludos. Bien, Jesús. Disculpe, micrófono apagado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jesús? Todo bien, profe, todo bien. Bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? Pregunta, ¿Carlos no estaba contigo? ¿No se viene para la clase? No sé nada de él. No, Bueno, dale. de él. Nosotros continuamos con nuestra clase de hoy. Y estábamos viendo lo de la ingeniería básica. En la parte de ingeniería básica deberíamos ya a estas alturas de la maestría ser capaces de identificar la potencialidad corrosiva de nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, específicamente nosotros tenemos que tener algunos indicadores o variables que digan qué tipo de problema podemos tener. Por ejemplo, no solamente el tipo, sino la severidad, específicamente del electrolito. En realidad, la potencialidad corrosiva no es algo difícil.
si el electrolito es, por ejemplo, agua de mar, nosotros sabemos que es muy corrosivo para metales tales como hierro, galvanizado, aluminio, magnesio, etcétera. Algunos metales que podrían, em, por decirlo de alguna forma, resistir bien bajo este medio de alta potencialidad corrosiva sería, por ejemplo, las aleaciones de níquel o las aleaciones de titanio o las aleaciones de acero inoxidable superalterín. Bien, esto sería parte de la ingeniería básica. Y la ingeniería de detalle, entrando en la ingeniería de detalle, deberíamos fijarnos en la vida en servicio, el diseño, los materiales de construcción. Me refiero a los materiales de construcción originales, ¿ok? Porque si ustedes ven una incongruencia entre los materiales originales y los que están presentes, eso debe ser anotado y registrado. También deberían, por ejemplo, si ustedes creen conveniente sustituir un material que originalmente venía de planos por otro material mejor, pues eso también obviamente debería quedar en la minuta de mantenimiento. Se sustituyó el acero del carbono por acero inoxidable porque el acero del carbono resulta que es muy débil, no, no cumple la vida útil en servicio esperada de esta maquinaria o pieza. Entonces obviamente ustedes están cambiando una especificación basado en la experiencia, basado en los datos de potencialidad corrosiva que ustedes tienen. También fabricación y control de calidad, muy importante. Operación, las condiciones de operación, porque hay cada animal que opera un equipo, ¿verdad? Por ejemplo, una bomba. Si una bomba falló por corrosión por cavitación, entonces uno debería por lo menos esperar que esta bomba estuviera operando en su rango de temperatura óptima. Es decir, ustedes saben que en el caso de las bombas, ellas tienen un rango de temperatura de operación. Pero si la persona encargada de la operación de la bomba no le para a esto, la bomba puede estar operando en rangos de temperatura que no son permitidos. Por supuesto que el problema de corrosión se potencia y la bomba fallará muchísimo más rápido de lo que lo haría si el operador de la misma hubiera puesto un poquito de cuidado al a regular la temperatura de operación de esa bomba. Bien, estas cosas pasan, han pasado en el pasado y seguirán pasando en el futuro. Finalmente, el mantenimiento y condiciones ambientales. Lo que les decía, por ejemplo, si la bomba falló y se reemplazó, qué sé yo, se reemplazó los álabes de la bomba, el impulsor de la bomba, y resulta que la bomba volvió a fallar 2 meses después, aunque el impulsor era nuevo, obviamente que allí hay un problema de mantenimiento. Y por supuesto, todo eso debe ser anotado, registrado y analizado por personal especializado en problemas de corrosión. En general, la selección de materiales se hace de acuerdo con las propiedades exigidas por el componente a diseñar y sustentado en criterios como disponibilidad, facilidad de obtención, factores ambientales, costos, entre otros. Lo que les decía antes, el ejemplo del impulsor de la bomba. Si yo tengo una bomba y esa bomba va a fallar, porque yo sé que va a fallar, entonces esta falla de la bomba no es algo que se produce, no, que la bomba empezó a sonar hace una hora y en el momento en que yo la fui a ver explotó. No, para nada. La bomba avisa. Okay. La bomba lleva una semana haciendo ruido feo, entonces tengo que necesariamente pararme, ver, analizar cuál es el problema. Okay. Entonces los problemas de corrosión no son, en algunos casos, pues quiero decir, no son, o sea, uno no puede decir que los agarró desprevenidos, ¿ok? Porque aunque uno no sabe exactamente cuándo va a fallar, lo que sí sabe es que va a fallar, porque
No hay un metal 100% libre de corrosión. Ok, viendo los criterios para esto, debemos decir que si, por ejemplo, haciendo el análisis de la bomba, decidimos cambiar el material del impulsor de la bomba, si el impulsor de la bomba era un acero inoxidable 304, lo decidimos cambiar por un acero inoxidable de la serie superaustenítico. Eso debería quedar registrado para que fuera menos susceptible a problemas como corrosión por cavitación. Pero pregunto, ¿está disponible en el mercado un impulsor de bomba de esas características hecho en ese metal nuevo? Probablemente no. Entonces el factor disponibilidad es un factor aquí decisivo. ¿Okay? Si es posible mandar a hacer esta pieza, como dice el dicho, tailor made, es decir, hecho especialmente para nosotros, el fabricante a veces tiene esta opción, que un cliente con una necesidad específica de la bomba se pone en contacto con ellos y manda a hacer una pieza en particular, en este caso los alabés de las bombas, de una aleación que no es la estándar. Si ellos lo hacen en forma estándar, acero inoxidable 304, uno puede, por supuesto, uno tiene que, como se dice popularmente, bajarse de la mula y bien. ¿Ok? Con un costo adicional, mandar a hacer esta pieza directamente del fabricante con una aleación específica. Por ejemplo, acero super inoxidable o hasta titanio, si ustedes quieren hacerla de titanio, ¿verdad? Facilidad, como segundo factor, sería la facilidad de obtención. Esto, aparte de la disponibilidad, no está disponible, ok, no está disponible, pero ¿qué tan fácil es de obtener? Bueno, podría ser un poco difícil, dado que podríamos nosotros necesitar hacerlo de una aleación, por ejemplo, qué sé yo, níquel cobre recubierto con paladio, por decir una exageración. Entonces algunos de estos metales, por ejemplo el paladio, es relativamente costoso, no solamente costoso, sino escaso. Entonces, de la facilidad de obtención no puedo decir nada. Tengo que escoger los materiales que ya estén no solamente disponibles, sino al alcance en el mercado. Como tercer factor, factores ambientales. Bien, como estaba diciendo anteriormente, el ejemplo de la bomba. La bomba empezó a cavitar porque empezó, o mejor dicho, estaba funcionando a una temperatura que no era la temperatura de operación de la bomba. Y entonces, ¿qué es lo que necesito o debo hacer en ese caso? Voy a mandar al fabricante a hacerla de un metal diferente que resista la cavitación a la temperatura de operación de la bomba. A eso me refiero con factores ambientales. Ustedes saben que la corrosión es un efecto también muchas veces influenciado por la temperatura. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, un cuarto factor sería costos, porque obviamente que si el material está disponible, es fácil de obtener y me resuelve el problema ambiental o de factores ambientales, pero si es muy costoso hacer todo eso, entonces lo siento, pero me quedo con lo que ya tengo, que no es relativamente mejor, es relativamente peor el material o menos resistente a la corrosión el material, pero es menos costo. Sí, el cochino dinero, entonces ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, en el último párrafo de esta diapositiva dice, de esta forma se llega a la selección de un único tipo de material, el cual debe resultar el más apropiado para el fin pretendido. Bien, entonces, ustedes saben que esta materia se llama selección de materiales, ¿cierto? Y el trabajo que yo les estoy pidiendo es precisamente seleccionar un material entre unas opciones. Ya vamos a verlo, ya vamos a ver cómo se hace eso. Sin embargo,
cuando ahí dice se llega a la selección de un único tipo de material tomando en cuenta los factores anteriormente mencionados, esos cuatro factores. Entonces, como último objetivo, o por, vamos a decirlo así, como objetivo último del trabajo como tal, será la selección de un tipo de material de entre una serie de opciones que, bueno, ustedes ya estarán en la capacidad de saber, o si están pensando en algún tipo en específico de problema que quieran analizar, que quieran seleccionar, entonces ya deberían estar pensando en cuántas opciones de metales, no metales y otros materiales puedo tener para corregir el problema que tengo. Se puede mencionar, entre otras características, que un material ideal cumple con la siguiente lista de requisitos: resistente mecánicamente, resistente a la corrosión y al desgaste, dimensionalmente estable a las temperaturas de operación. Eso es lo básico. Entre la otra lista de requisitos tengo inagotable y siempre disponible para su reemplazo. Bueno, no necesariamente tiene que ser inagotable, puede ser un recurso no renovable. Y lo que dice que siempre disponible para su reemplazo es otra cosa en que uno dice, bueno, está bien, siempre disponible. Tal vez no siempre, pero en la mayor parte del tiempo. Ok, otro de los requisitos no necesariamente obligatorios es barato para refinar y producir. Bueno, no necesariamente tiene que ser tan barato, ¿verdad? Ustedes saben, lo barato sale caro. Entonces, si yo voy a reemplazar un material que es ya bueno por un material barato, entonces ahí es cuando empieza a Cristo a padecer, como dice el dicho, ¿ok? Porque imagínense ustedes que se les rompió el álabe de la bomba y esto es de nuevo el ejemplo del álabe de la bomba. El impulsor de la bomba, perdón. Ustedes tienen una bomba y se les rompe el impulsor, y este impulsor original estaba hecho de acero inoxidable, y van al mercado y encuentran un impulsor igualito, exactamente el mismo, pero no es de acero inoxidable, sino es de un acero un poco más barato, acero de baja aleación. Y ustedes empiezan a pensar, ¿será que puedo ahorrarme algunos cobritos utilizando este material que, aunque no es el original, es ahí más o menos igual que el original, pero más barato? Uno se empieza a pensar eso. En la vida cotidiana, si esto fuera, qué sé yo, estoy buscando papel para la impresora y tengo dos opciones: el papel rico, que es importado de Alemania, papel super blanco, como dice, 500 hojas, ¿cuánto sale? Saldría como unos, no sé, $5, una cosa así. Pero encuentro el papel brasileño, el que viene reciclado, el que no es satinado, y me cuesta $2.50. Me estoy ahorrando un montón de cosas. Pero ya va, el papel rico es excelente calidad, papel premium. El papel brasileño, el de la tapa verde, es barato y de propósitos generales. Entonces yo tengo que ver si me conviene, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con todos los equipos, y lo mismo pasa con todas las piezas de esos equipos que pudieran estar sufriendo de problemas de corrosión. Selecciono el bueno o selecciono el que es similar al bueno pero más barato. Bueno, allá ustedes y su conciencia. Yo no estoy aquí para jugar a nadie, ¿ok? Porque yo también tengo mis pecados. Entonces, yo no voy a tirar a nadie ninguna piedra. Y sin embargo, está dentro de la opción. Bien, tercera opción, opcional, liviano. Bueno, no tan liviano.
nosotros estamos trabajando con metales, ¿cierto? La mayoría de estos metales, la mayor parte de estos metales es acero. Qué tan liviano sea el acero, no sé, pero no puedo reemplazar acero con, por ejemplo, plomo. Aunque la densidad de plomo es mayor, tampoco es que es tan grande con respecto a la del acero. Lo que sí no puedo hacer es reemplazar algo que esté hecho de acero con aluminio. Sí, yo sé, el aluminio es liviano, o sea que cumple o cumpliría el requisito opcional de que sea liviano, pero tampoco así, ¿no? Si el aluminio no cumple con la resistencia mecánica, no cumple con la resistencia a la corrosión y al desgaste, y no es dimensionalmente estable a las temperaturas de operación, entonces olvídense de utilizar un material liviano. Tiene que cumplir los tres primeros requisitos de, de las características con respecto a la importancia que tienen para que cumpla con la selección de un material de estas características. Disculpen. Como cuarta característica opcional dice sin efectos sobre el medio ambiente o las personas. Bueno. Entonces, eso de sin efectos sobre el medio ambiente es relativo, porque cuando yo compro una placa de acero, yo pudiera no estar afectando de ninguna forma el medio ambiente directamente, pero lo puedo estar afectando indirectamente, ¿ok? Porque aunque yo no contamino a nadie ni a nada, la persona que fabricó esta chapa de acero pudo haber contaminado un montón de cosas en el proceso de fabricación. Y después, como yo se la compré a esta persona contaminante, sin saber, entonces yo indirectamente soy en segundo grado responsable también de una afectación al medio ambiente o las personas también. Em, no crean que uno tiene la conciencia completamente limpia, porque hay algo que se llama, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre, disculpe. Firma de carbono, huella de carbono de los materiales. La huella de carbono de los materiales tiene que ver con qué tan corrosivo es un material con respecto a otro. Bueno, resulta que el acero de carbono es bastante, perdón, qué tan contaminante, no corrosivo, qué tan contaminante es un material con respecto a otro. Entonces, materiales más contaminantes están los aceros al carbono. Em, Todos los metales en general son contaminantes, algunos menos que otros. Por ejemplo, los metales como aluminio y eso que pudieran ser normalmente obtenidos utilizando procesos de electrodeposición o electrorefinación de metales pudieran ser un poquito menos contaminantes al medio ambiente para obtenerlos, pero normalmente todos los materiales o los metales son contaminantes en el proceso de manufactura, refinación, purificación, etcétera. Así que eso de sin efectos sobre el medio ambiente es relativo a la aplicación que ustedes están tratando de hacer. Y finalmente, la más etérea, la más difícil y compleja de las características que uno pudiera esperar a que los materiales cumplan es la última del no tóxico. Bien, todos los materiales tienen un cierto grado de toxicidad, como ustedes ya saben. Entonces, cierto. Cuando se refiere tal vez a la parte de no tóxico, yo creo que ahí debería decir no tan tóxico como otros materiales. Yo no voy a reemplazar mi placa de acero al carbono con, por ejemplo, una placa de antimonio. Absolutamente no. ¿Okay? El acero no es tan tóxico cuando está en contacto del agua como, por ejemplo, el antimonio o el selenio, que son dos contaminantes particularmente malévolos, ¿verdad? Y no deberían entrar en contacto con ningún ser vivo porque pueden provocar muchos efectos adversos sobre la salud, no solamente de las personas, sino de cualquier ser vivo que pueda estar en contacto con estos
elementos, de estos materiales. Fases del proceso de selección de materiales. Y aquí, en muy general, vamos a revisar esta fase. Primero, revisar las condiciones operacionales, es decir, la potencialidad corrosiva o determinar la potencialidad corrosiva. Y les puedo pedir que vayan a revisar en la literatura los conceptos de potencialidad corrosiva y a qué se refiere, si no se acuerdan, porque esto normalmente, lo de potencialidad corrosiva, debería verse en corrosión básica, en el primer semestre. Imagínense cuándo fue eso, hace algunos años, ¿verdad? Yo no espero que ustedes tengan la memoria fotográfica ni nada por el estilo como para inmediatamente acordarse de qué diablos era la potencialidad corrosiva. Pero si no se acuerdan, Julio, dime, tenés la mano levantada. Profesor, la potencialidad corrosiva tiene que ver con la serie electroquímica o la serie galvánica. Julio, la potencialidad corrosiva no tiene que ver con eso. Eso lo que tú estás diciendo es el potencial de corrosión, que no es lo mismo. La potencialidad corrosiva es la capacidad de un medio a corroer un determinado material. ¿Okay? La potencialidad corrosiva se mide en más de un parámetro. Por ejemplo, ¿cuál sería la potencialidad corrosiva del agua de mar? Si yo pusiera una clasificación del agua de mar, yo diría es muy corrosiva. Ahora, ¿por qué es muy corrosiva el agua de mar? ¿Y muy corrosiva a qué? Entonces uno ahí empieza a analizar la cosa. Bien, el agua de mar tiene una alta potencialidad corrosiva a aleaciones ferrosas, hierro y aleaciones ferrosas. Muy bien. Y tiene normalmente muy baja potencialidad corrosiva contra aleaciones de cobre y de níquel y de titanio. ¿Ok? Entonces, ok. Si el agua de mar tiene una alta potencialidad corrosiva a aleaciones ferrosas, ¿cuál es la causa de esa alta potencialidad corrosiva? Bueno, primero, que tiene una alta conductividad. La alta conductividad es lo que permite un flujo de corriente. Segundo, el pH es relativamente ácido. Muy bien. Tercero, la concentración de cloruros más allá de un determinado rango límite. Y entonces uno dice, bueno, si junto todos estos factores, puedo predecir que el agua de mar tiene una alta potencialidad corrosiva contra aleaciones de hierro o ferroso. Eso es lo que quiere decir la parte de potencialidad corrosiva. Por supuesto, hay otros factores que tomar en cuenta, por ejemplo, concentración de oxígeno, la temperatura, el flujo, que si es agua estancada o agua en movimiento, etcétera. Todo eso tiende a incidir en la parte de potencialidad corrosiva de un electrolito. Por eso, en esta diapositiva dice revisar las condiciones operacionales. Se refiere a las condiciones operacionales tanto de electrolito como de medio, es decir, temperatura, presión, concentración, etcétera. Y todo eso te va a dar una idea de la potencialidad corrosiva, es decir, es este electrolito, vamos a decirlo así, desde lo menos malo, ¿es inmune? ¿Es este metal inmune a este medio? ¿O el medio es ligeramente corrosivo? ¿O moderadamente corrosivo? ¿O altamente corrosivo? Eso más o menos es la clasificación que nosotros manejamos de la potencialidad corrosiva del medio, y eso es lo primero que tenemos que analizar en la lista, dado esta diapositiva que te estoy mostrando. Lo primero es revisar las condiciones operacionales del medio. Segundo, revisar el diseño, es decir, considerar el tipo de equipo a especificar. Con respecto a eso, uno tiene que tener obviamente mucho cuidado
porque depende de qué tipo de equipo es lo que estoy haciendo. Estoy diseñando un tanque sin agitación, estoy diseñando un tanque con agitación, estoy diseñando un sistema de tuberías o estoy diseñando un sistema de bombeo, estoy diseñando un intercambiador de calor o estoy diseñando algún otro equipo opcional con respecto a esto. Entonces, obviamente, el diseño es muy importante a la hora de considerar el tipo de equipo, el tipo de corrosión que puede estar sufriendo también. Y sobre todo tener muy en cuenta cuál es el material que originalmente tenía asignado este diseño. La tercera em, fase en el proceso sería seleccionar los materiales candidatos. Una vez que ya sabes tú en qué tipo de medio estás trabajando y de acuerdo al diseño qué clase de efectos corrosivos se pueden considerar que puede estar presente en tu equipo, entonces empieza a seleccionar los materiales candidatos basado en un corrosion allowance, es decir, una cantidad determinada de velocidad de corrosión que tú vas a permitir de tu equipo. Por supuesto que tú puedes decir, no, yo no quiero que mis equipos sufran corrosión para nada, 0 mpg o 0 milímetros por año. Por supuesto, eso es una, ¿cómo se llama? Un requerimiento un poco exagerado de tu parte, porque todos los materiales sufren corrosión. Si tú quieres que sea 0 corrosión, entonces lo que tienes que hacer es seleccionar, por ejemplo, platino como metal del álabe de la bomba. Eso falla en el criterio de costo, porque entonces si lo vas a hacer de platino tienes que estar preparado a pagar, estás en las 6 cifras en dólares por una pieza de material una pieza mecánica hecha de este material. Estamos hablando de más de 600.000 a 700.000 dólares por un kilogramo de platino. Por un kilogramo de platino, entonces obviamente un impulsor de una bomba no puede estar hecha de platino. Además de que el platino es un material bastante maleable y dúctil y va a perder la forma en el momento en que lo sometas a una determinada presión. O sea, no es mecánicamente estable, aunque es muy resistente a la corrosión. Ok, una vez que tú has seleccionado los materiales candidatos, pasa a la fase 4. Revisar la literatura. Es decir, ¿a qué diablos vas tú a revisar la literatura? Bien, vas a revisar la literatura buscando de los materiales candidatos que viste allá cuál de ellos tiene alguna característica interesante en términos de corrosión. Es decir, cuál de ellos sería los mejores desde el punto de vista de resistencia a la corrosión y de las otras características que ya habíamos revisado. Resistencia mecánica, por ejemplo, el peso, si yo quiero que sea liviano o si esa vaina no me importa. Y por supuesto también el costo. ¿Cuál de ellos es el más bueno, bonito, barato de todos los materiales candidatos? Como quinta fase en el proceso de selección de materiales, tengo evaluar materiales. Si tú tienes la suerte de tener al alcance la posibilidad de estar utilizando un potenciostato o alguno de estos equipos utilizados en el laboratorio para evaluar el comportamiento de los materiales en su medio, o sea, en su medio simulado, por favor, hágalo, porque es muy bueno tener datos de primera mano de la velocidad de corrosión de un determinado material en un medio. Si puede simular la composición del medio, hágalo. Si puede simular la temperatura del medio, también hágalo. Si puede simular el movimiento o la velocidad a la cual se desplaza el medio en tu sistema, por favor, también hágalo. Todo eso, mientras más cerca esté de simular las condiciones a las cuales este material va a estar sometido, mejor. Va a tener una más cercana evaluación del comportamiento de un material que
le interesa a usted. Como, a ver, nuestra sexta fase sería generar especificaciones. Una vez que ustedes ya saben cuál es el material que ustedes necesitan o cuál es el que más les gusta, ya sea que les guste el que es más resistente a la corrosión o que les guste el que es más barato, bueno, bonito y barato, entonces tienen que generar especificaciones de muchas cosas con respecto a la pieza. Especialmente me refiero a las dimensiones, cómo este material debería ser trabajado, modelado, extruido, cortado, manufacturado, torneado, pulido, etcétera. Todas estas son especificaciones que se deben generar en el momento de hacer un cambio de la metalurgia o un cambio de especificación de diseño. Y finalmente, como la séptima fase del proceso de selección, hay que hacer un seguimiento y monitoreo. Una vez que todos estos cambios se han hecho, tengo que ver si lo que de verdad yo estaba especificando se dio o no se dio. Espero que sí, cruzando los dedos de que el seguimiento y monitoreo te dé bien. Bien, Profe, disculpe. dígame. Del proceso de selección, o sea, siguiendo todo el proceso de selección que vimos, no sé si vamos a obtener que una especie de puntaje o nos vamos a guiar de todos los diferentes resultados, o sea, la forma en la que vamos a diferenciar qué tan buenos son los materiales para dicha aplicación, porque no sé, si se puede dar el caso de que dos materiales apliquen o normalmente o sea, hay bastante distancia en si un material es bueno o no para la aplicación que estamos estudiando. Pues sí, tú has dado en el clavo también, Jesús. Es correcto, uno puede seleccionar como en primera instancia varios candidatos o varios materiales que son candidatos para la aplicación. ¿Ok? Muchas de estas aleaciones pueden ser usadas en el mismo rango de temperaturas, ¿por qué no? Tienen una resistencia a la corrosión similar entre dos aleaciones, ¿por qué no? Inclusive el costo de las dos aleaciones es bastante similar, ¿por qué no? Entonces puedes tener dos o tres de las aleaciones candidatos que ya habíamos visto que son especialmente válidas, es decir, que cualquiera de las tres que tú agarres te va a dar el mismo resultado. Por supuesto que el objetivo del trabajo en este caso es que en la hoja de especificación no pueden aparecer dos ni tres materiales, sino uno. Un material que es el que tú vas a escoger. Entonces, si te parece que es un poco difícil seleccionar entre dos materiales, bueno, selecciona el que más se acerque al, al material idóneo, el más barato si quieres. Si tienes dos materiales que pueden cumplir con algunos requerimientos, selecciona el más barato. O si no quieres el más barato, selecciona aquel que tenga un poquito más de rango de operación de las temperaturas. Porque, por ejemplo, uno nunca sabe cuando el sistema se recalienta. Este material puede resistir un imprevisto, un recalentamiento repentino del sistema, pero el otro material tal vez no pueda hacerlo por una diferencia de unos pocos grados centígrados. Unos 50 o 60 grados centígrados pudiera ser mucho en tu sistema, pero en el caso de, para comparar dos materiales, 50 60 grados centígrados no es en realidad una diferencia apreciable y pudieran ser dos materiales comparables, pero en tu caso tú puedes seleccionar el material que te ofrezca un pelín más de resistencia a la temperatura, por si acaso en tu sistema alguna vez ocurre un accidente y se sobrecalienta el sistema. ¿Por qué no? Uno puede también prever todo eso. Ok, chévere. Bueno, tendríamos entonces en tal caso otorgar como un peso, ¿no? A cada criterio de selección, ya para poder decir, ok, no, como este me sirve más para esto, me voy por tal, qué sé yo, algo así. Sí, sí, correcto, absolutamente correcto. Entonces voy a continuar con la parte de la clase. En el proceso de selección de materiales hay que revisar las condiciones operacionales
de los fluidos corrosivos requiere la intervención de ingenieros con conocimiento del proceso. Yo no tengo que decirles a ustedes esto. Ustedes son los ingenieros con conocimiento del proceso que estamos buscando. ¿Ok? Porque si no son ustedes, entonces ¿quién será? Ya que es necesario definir el ambiente químico, incluyendo la presencia de trazas que algunas veces es vital. Por ejemplo, la aleación de níquel molibdeno se llama aceloide 2, un número UNS N10665, es altamente resistente al ácido clorhídrico HCl sobre la temperatura inclusive de ebullición, pero pequeñas trazas de iones férricos, es decir, hierro más 3, generará corrosión severa. Okay, entonces, para uno especificar en un tanque que vaya a contener ácido clorhídrico caliente con temperatura, uno obviamente puede o pudiera seleccionar como aleación para ese tanque un níquel molibdeno, una aleación de níquel a molibdeno o hasteloide 2, pero teniendo mucho cuidado de que no le caiga nadita de hierro, hierro más 3, porque si no, ahí Dios luz que se apaga. Okay, ahí sí hay un grave problema de corrosión severa en el hasteloide cuando está en presencia de iones hierro más 3. Así que mucho cuidado con esa selección de materiales. Entonces también, obviamente, estos son pequeños detalles que a uno tal vez se le pueda pasar, pero que son importantes a la hora de seleccionar tu material. A la hora de seleccionar tu material no pueden, o mejor dicho, si hay algún riesgo de que en ese ácido clorhídrico haya alguna presencia de hierro más 3 o ion férrico, por favor no utilizar hasteloide 2. Solamente la experiencia en campo puede decirte esta clase de tips, esta clase de trucos, ¿ok? Sí, seguramente algunas personas que no sabían esto han especificado hasteloide 2 en su tanque de ácido clorhídrico caliente y pensando que no, que ¿cómo? ¿De dónde voy a tener yo una contaminación? ¿Quién yo? ¿Contaminación con hierro? No, ¿cuándo? Jamás ni nunca en la vida, te lo juro por mi madre. Y resulta que falló catastróficamente. Porque uno no puede decir nunca, nunca digas nunca. Algo así, así es como dicen. Bien, sigamos. En el proceso de selección también hay que tomar en cuenta lo que se denomina condición anormal o fuera del proceso. Estas clases de cosas no deben ser subestimadas, ¿ok? Lo que les estaba hablando antes. Una condición anormal es, por ejemplo, que yo tengo mi tanque de ácido sulfúrico caliente y tengo hasteloide 2 y se comportó perfectamente durante mucho tiempo, vamos a ponerle 5 años, sin ningún tipo de problema, y de pronto, ¡pum! ¡Ay! ¿Qué pasó allí? Una condición anormal. Por alguna razón entró un contaminante de iones férricos y, como dice el dicho, echó a perder la sopa. Ya le cayó la mosca a la sopa. Entonces, todo esto no puede ser, como dice allí, subestimado, porque es un error muy grave en corrosión hacer eso. O sea que siempre que hay un riesgo o siempre que hay una posibilidad, aunque remota sea esta posibilidad, de que algo pueda pasar, por favor siempre tómenlo en cuenta, porque tienen que ser previsivos. Todos los ingenieros somos previsivos. El que no sea previsivo no debería ser ingeniero, o por lo menos no debería tener responsabilidad de decidir sobre materiales y estructuras, es decir, que no sea ingeniero. Ejemplo, acero al carbono puede ser una adecuada selección para recipientes y tuberías que puedan contener fluidos no corrosivos como el etileno a presión y temperatura normal. No obstante,
pueden ocurrir eventos de baja temperatura por el venteo a la atmósfera, que baje la transición de dúctil a frágil del acero y generarse una fractura frágil catastrófica. Por lo tanto, deben considerarse aceros que pasen las pruebas de impacto. Bien, ¿a qué se refiere todo eso? Bueno, eso es, ese párrafo que acabo de leer, es un ejemplo, ¿ok? Simplemente de dónde pudiera uno tomar en cuenta unas condiciones anormales o unas características o condiciones fuera de proceso. Resulta que el etileno es un fluido no corrosivo, tampoco tiene agua, entonces obvio que yo pudiera especificar acero de carbono para una tubería que maneje etileno, ¿correcto? Sí, y al mismo tiempo no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, resulta que esa tubería obvio que va a tener válvulas, ¿sí? Válvulas ya sea de compuerta, de cualquier tipo de válvula. ¿Y qué pasa cuando esa válvula tiene una cierta apertura? Pues resulta que en las plantas químicas, las válvulas se usan comúnmente como control o regulación de presión para tumbar la presión, ¿correcto? De alguna cosa o simplemente para impedir el paso del fluido. Bueno, resulta que a eso se le llama efecto Joule-Thomson. Cuando tengo etileno a una presión de un lado y él pasa por una válvula que no está completamente cerrada, obviamente. Pasa por una válvula que está semicerrada o semiabierta. Él se expande, ¿cierto? Se expande y al expandirse, como la presión baja, pues la temperatura también. Ley de los gases, ya sea ideales o reales. En este caso, ley de los gases reales dice que si la presión baja, es decir, si el gas se expande, pues la temperatura también baja. Y es normal, si la temperatura baja, pudiese bajar tanto que congele la tubería. Sí, se puede congelar. Porque resulta que el etileno ya de por sí debería tener una temperatura muy baja, menos 50 grados centígrados o algo así. Y cuando pasa por la válvula, se enfría todavía más, menos 100, para poder decir un número, a menos 100 grados centígrados. Bueno, ese congelamiento hace que el acero baje, o sea, se haga frágil. El acero tiene una temperatura que se llama de transición de dúctil a frágil. Y esa temperatura es una temperatura a la cual el acero no puede trabajar. La temperatura de transición de dúctil a frágil es más alta que la temperatura del etileno y en este caso el acero se vuelve frágil. Cualquier golpe, cualquier vibración, cualquier, qué sé yo, ruido. Ya va. Buenas tardes, Carlos Piña. Bien. Hello. Parece que Carlos no tiene el micrófono conectado. Perdón. Entonces decía, a ver, que la transición de dúctil a frágil se da a temperaturas bajas y por supuesto que el acero del carbono se vuelve frágil. Cualquier golpe, cualquier movimiento, cualquier vibración, cualquier rasguño, arañazo o cualquier golpe de ariete producido por el movimiento del fluido dentro de la tubería puede rajar ese tubo. Y se han producido, de hecho, de facto, accidentes debido a eso. Por lo tanto, el acero al carbono no es un material muy bueno a la hora de manejar fluidos que pueden ser enfriados hasta ciertas temperaturas. Por ejemplo, el etileno. Condiciones operacionales que requieren especial atención. Temperatura, la primera.
Presión. Temperatura y presión son de las dos principales. Velocidad del fluido, muy importante. No solamente la velocidad del fluido, sino también cualquier cambio de velocidad del fluido. ¿Ok? Porque si yo especifico un material que no, o mejor dicho, si el fluido no tiene una velocidad, digamos, turbulento, altamente o completamente desarrollado, no la tiene. Se desarrolla el fluido entre un régimen intermedio a laminar. Entonces yo puedo utilizar un material relativamente suave. Pero ¿qué pasa cuando tengo muchos codos o muchos cambios de dirección? Resulta que la velocidad de eso choca contra las paredes y ese material relativamente suave que puedo utilizar no aguanta la corrosión-erosión. Entonces tengo un problema de corrosión-erosión por velocidad de fluido, básicamente porque fui un tonto. No tomé en cuenta que estos tramos de tubería pudieran tener accesorios con cambio de velocidad y simplemente especifiqué un material basado en que el fluido todo el tiempo fluía en una tubería recta, lo que es muy malo, ¿ok? No hagan eso. Tienen que siempre tomar en cuenta todos los factores involucrados a la hora de hacer especificación de material. Bien, como cuarto condición tenemos fases líquidas versus fases gaseosas. Ok, las fases líquidas pueden ser corrosivas si tienen agua y las fases gaseosas no. Ah, pero las fases gaseosas tienen un componente que es que pueden tener hidrógeno gaseoso, puede tener vapor de agua que al condensarse me va a producir problemas de corrosión también. Entonces, fases líquidas o fase gaseosa, todo dependerá también de qué material. Ah, por cierto, las fases gaseosas también, bueno, ya arriba está la condición de presión. Las fases gaseosas normalmente tienen alta presión y por lo tanto tengo yo que tener mucho cuidado a esto, en estas características de alta presión, porque normalmente los materiales que se especifican son de acero, pero de un acero que es más grueso, más denso, más resistente que para la fase líquida. Como quinto factor o condición tenemos fase acuosa versus anhídrida, es decir, ¿tengo agua o no tengo agua? Cuando digo anhídrida no me refiero solamente, por ejemplo, al petróleo o al gas natural. Se sabe que el petróleo tiene agua, o sea, viene contaminado con agua, debería ser tratado o deshidratado antes de ir a un oleoducto, pero normalmente eso no se hace porque es costoso. Entonces se manda por oleoducto con todo y agua. Entonces el petróleo puede considerarse como fase mixta, tanto acuosa como orgánica. ¿Okay? O sea que esta quinta condición, lo de las fases es bastante difusa, ¿okay? Bastante poco explicada, porque el agua, por ejemplo, puede estar contaminado con un poquito de aceite. Y bueno, si es agua, por ejemplo, agua de pozo petrolero, está contaminada con mucho aceite. Y también la fase anhídrida, porque pudiera ser el petróleo que estuviera contaminado con mucha agua. Entonces tengo una mezcla ahí, una emulsión. Y no es muy claro cuándo es fase acuosa y cuándo es fase anhídrida. Bien, como sexta condición tenemos operación continua versus intermitente. Es operación continua cuando el fluido está en movimiento todo el tiempo, pero es operación intermitente cuando tengo flujo de fluido durante un periodo de tiempo y luego otro periodo de tiempo de estancamiento. Entonces, ¿qué es más peligroso? No sabemos. Todo depende de la metalurgia de mi sistema. Como séptima, a ver, sería medios usados para enfriar o calentar. ¿Qué clase de medios se usa para enfriar? Normalmente agua de enfriamiento para los intercambiadores. Esta agua de enfriamiento debería, entre comillas, venir ya
con su tratamiento especificado, que si su biocida, que su inhibidor de corrosión o inhibidor de incrustaciones, que si, bueno, otras sustancias que se le echan también al agua de enfriamiento. También puedo estar usando equipos enfriados por aire, ¿por qué no? Em, o calentamiento. Los medios usados para enfriar o calentar. Dentro de los medios de calentamiento tengo vapor saturado o vapor sobrecalentado también. Lo que pudiera traer como consecuencia que este vapor, una vez que ha sido utilizado y gastado, se condense y el condensado puede ser altamente corrosivo. ¿Sí? El condensado del vapor es un líquido altamente corrosivo porque es un líquido que no tiene iones, ¿no? Relativamente libre de iones, y por lo tanto, al estar ávido de tener iones, él va a corroer casi que cualquier material. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manejar condensados o en la parte de medios usados para enfriar o calentar. Bien, como octava condición tenemos medios externos versus medios internos. Aunque no exactamente recuerdo qué quiso decir o qué quisimos decir cuando hablamos de medios externos versus medios internos. Recuerden que yo no doy esta materia desde hace años, entonces, a ver, lo voy a pasar por el momento. La novena condición sería la pureza del producto. ¿Ok? Nosotros sabemos cuando un material es eh, agresivo porque está en una alta concentración. Pero, por ejemplo, el ácido sulfúrico es una excepción muy típica porque el ácido sulfúrico muy concentrado es más bien protector porque forma una película de óxido de hierro sobre el material. Entonces, la pureza del producto es muy importante. El acero al carbono puede muy fácilmente protegerse contra la corrosión en un tanque de ácido sulfúrico muy concentrado, pero se corroe libremente en un tanque de ácido sulfúrico que no esté tan concentrado, es decir, en un tanque de ácido diluido. Entonces, la pureza del producto o la concentración de los productos es súper importante. Y finalmente, esta condición de condición anormal o fuera del proceso no debe ser subestimada. Yo creo que ya había recalcado un poco sobre esto en diapositivas anteriores. No subestimen la operación o condición anormal o fuera de proceso. Para definir la selección de materiales hay que obviamente establecer o definir previamente las condiciones de servicio. ¿Qué quiero decir yo con condiciones de servicio? Pues composición química del fluido, así como presencia de contaminantes, muy importante, ¿ok? Si hay presencia de contaminantes, la cosa puede ser un cambio del cielo a la tierra. También variables tales como temperatura, presión o presión de vacío, si es que estuviera utilizando un equipo a una presión diferente de la atmosférica. Esto puedo clasificarlas como condiciones de diseño, operación normal o operación irregular. Finalmente, otras condiciones de servicio que debo especificar o debería especificar son las características del fluido involucrado, es decir, velocidad, este fluido provoca erosión o no provoca erosión, es decir, sólidos que estén suspendidos en ese fluido, y la vibración que pudiese tener en un determinado sistema como tal. Esto es más bien de características mecánicas. Todo eso junto es lo que se conoce como un análisis de potencialidad corrosiva para mi sistema. Es decir, la potencialidad corrosiva no es algo que uno pueda describir con un número, no es algo que uno pueda eh, darle un guarismo, darle una cifra. ¿Cuánto es la potencialidad corrosiva de esto? ¿1 o 2 o 3? No, no, no.
La potencialidad corrosiva normalmente es bastante, vamos a decirlo así, cualitativa. Cualitativa. Puede ser nula si es cero potencialidad corrosiva, si el material es inerte completamente o inmune a la corrosión en un medio semejante, o puede ir también a potencialidad corrosiva baja, intermedia o alta. No hay criterio, bueno, sí hay criterios. Sin embargo, yo he visto tantos criterios diferentes que puedo decir a ciencia cierta que cada quien puede establecer su propio criterio. Hay gente que le pone potencialidad corrosiva de media baja, o de media alta, o super alta, o catastrófica, o potencialidad corrosiva, no poquita, no mucha. Entonces, ya vamos a ver después, cuando estemos viendo la parte de la norma, que la potencialidad corrosiva ya tiene sus características. Sin embargo, mucha gente que la maneja no la usa apropiadamente, a menos que haya sido entrenado en eso. Bien, vamos a parar esto por aquí, por hoy, porque necesito hacer algo antes de proseguir. Quedamos en la parte o la diapositiva 13, en donde los componentes críticos para el tipo de equipo, para la selección de material de acuerdo al tipo de equipo, también tiene que ver con lo que voy a decir después. ¿Okay? Ya sea que sea un tanque de almacenamiento, es decir, un equipo fijo, un recipiente a presión o un reactor, o una tubería, una bomba, un intercambiador de calor, válvulas, etcétera, etcétera. Bien, voy a dejar de presentar esto momentáneamente y les voy a mostrar lo que tenga que ver con lo de tema asignado. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el programa decía tema asignado? Bueno, el tema asignado tiene que ver con la norma API 571. Tengo la de diciembre de 2003. ¿Se ve? Pregunta, o tengo que presentar, disculpen, tengo que presentarla para que la vean. Disculpen. Aquí. Mecanismos de daño que afectan equipos fijos en la industria de la refinación o de la refinería. Mecanismos de daño que afectan equipos fijos en la industria de la refinería. Práctica recomendada API 571, primera edición de diciembre de 2003. Bueno, tiene 20 años, pero está bien. Hay normas que son inclusive más viejas que esa que todavía se usa. Del Instituto Americano de Petróleo. Vamos a la parte de el índice o tabla de contenido. Primero, en la sección 1 hay una sección de introducción al alcance, en la sección 2 una sección de referencias a otros estándares, en la sección 3 definición de términos y abreviaturas, y en la sección 4 mecanismos de daño en general para todas las industrias. Entonces, mecanismo de corrosión general, falla mecánica y metalúrgica o mecanismos de falla mecánica y metalúrgica. Luego tengo 4.3, pérdida de espesor uniforme localizada. Fíjense que todo esto, todas estas, son tipos de corrosión o mecanismos de daño. Mecanismos de daño o tipo de corrosión del punto 4.2 hacia abajo. Y también 4.3 Uniform and Localized Loss of Thickness, 4.4 High Temperature Corrosion,
4.5 Environment Assist Cracking. La sección 5 dice mecanismos de daño en la industria de la refinación. 5.1 incluye un montón de tipos de corrosión que se da en la industria de la refinación específicamente. Y hay hasta el 5.2.14 reformado por Hydro. Todo esto está bien explicado dentro del mecanismo de corrosión. Esto se los voy a entregar, por supuesto, a ustedes como material de apoyo. Voy a dejar de presentar y voy a irme directamente a, disculpen, tengo un documento de Word preparado para esto. Disculpen, ¿dónde está? ¿Se ve? Este documento de Word dice selección de materiales y diseño cronograma de presentación de la norma API 571. Esta es una lista de los temas disponibles para la corrección. Fíjense que hay unos cuantos hasta el 5.1.3.2 high temperature. Bueno, adivinen que todas estas listas de presentaciones se las van a sortear entre ustedes. No sé cuántas hay, pero probablemente a cada uno le va a tocar más de uno. ¿Ok? Probablemente varias, 4 o 5 tipos de esto. Para ver cuántos son. ¿Cuántos son ustedes? 6. Si ustedes son 6, aquí en la lista hay, no sé cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no hay muchas. Entonces les va a tocar a cada uno varias. No me sorprendería que fueran como 10 a cada uno. Y por eso es que en el material de apoyo aparecen en varias semanas presentación de la norma, y en cada semana tenemos presentación de la norma. O sea que después de que yo termine de dar hasta tema 2, creo, ustedes vendrían a las presentaciones. Entonces, la nota de la materia es el trabajo, selección de materiales, la presentación y la selección del tema. La semana que viene vamos a hacer un pequeño sorteo. Me encanta esto cuando todo lo dejamos al azar. Vamos a hacer un pequeño sorteo de qué tema le va a tocar a cada quien. Así que, bueno, no digo que sea en clase, podemos hacerlo offline, o mejor dicho, en diferido. Pero a mí me gusta que sea en vivo y directo para que ustedes vean la parte del sorteo y que no hubo una mano negra, no que a mí me tocó ese tema y no me gusta porque es muy difícil, es muy peludo, complicado, etcétera, etcétera. Nada que dice Henry que chanfle. Bueno, Henry chanfle. Bueno, vos que creías que te ibas a salvar de exponer, no. Entonces, y el que te tocó. Si les va a tocar a ustedes exponer durante algunas semanas en la materia. Entonces, la nota de la materia va a ser el trabajo, como ya dije, la exposición y el caso de esto, o sea, de la norma API 571. Entonces, tenemos 3 notas de aquí a... ¿Cuándo termina este semestre en el posgrado? A ver, no sé. Nadie sabe. Dice Carlos que le encanta que dice víctima. Bueno, Carlos, ni modo. Sí, dice víctima. Tienes razón. No sé exactamente. Creo que las primeras exposiciones, cuando el semestre duraba 16 semanas, las primeras exposiciones empezaban en la semana
5 o 6. Pero ahora que el semestre dura 13 semanas, 14 semanas, creo que va a empezar un poquito antes, como un mes. ¿Les parece a ustedes que un mes es un tiempo suficiente para ustedes preparar una o dos de las exposiciones que les toque? Bueno, parece que sí. Gracias. Gracias, Carlos. Todo el mundo está de acuerdo, excelente. Entonces, cuando cada uno les toque exponer, por favor no se vayan a rajar, porque tenemos poco tiempo. Bien, entonces voy a dejar de presentar eso. Joelyn, dime. Ajá, profe, estaba revisando acá. El semestre dice que termina el 9 de diciembre. Tenemos tiempo. Y, y comenzaríamos, o sea, nos vamos de periodo vacacional el 6 de agosto y volvemos el 18 de septiembre. Y desde ahí estamos hasta diciembre. Vaina. Ok. Pensé que le íbamos a dar corrido todo agosto, pero tranquilo. Vivan No. las vacaciones. Ajá, profe, ¿cuánto fue el tiempo que dijo para preparar las exposiciones? Como un mes. Pero ahora tengo que darle un mes después de que hagamos el sorteo, es decir, un mes a partir de la semana que viene. Ah, perfecto, profe. Bueno, Y bueno, la temática será que varios, exposiciones que como de media hora. No sé qué tan extensos serán los temas. Por mí perfecto de que sea media hora. Pero no sé cuánto te vaya a llevar, porque algunos de los temas aquí no son tan cortos. Yo ahorita les paso las normas API 571 por el WhatsApp. No pesa tanto. Bueno, entre comillas, no pesa tanto el PDF, pero sí pesa la información que tiene. Bien. Vamos a acabar la clase por hoy. Ajá. Dura más de media hora. No sé si durará más de media hora. Bien, yo tenía pensado hacer un pequeño quiz de los tipos de corrosión, pero no sé qué tan bueno sea eso, porque son demasiados casos. Ya, entonces como que no me apetece. Ya tengo 3 notas. Tengo la nota del trabajo, tengo la nota de las exposiciones y tengo la nota del caso de corrosión de la norma API 571. Entonces con 3 notas yo creo que tengo suficiente como para dar una definitiva en selección de materiales. Y bueno, hacer como que quiz de cada una de esas exposiciones alargaría demasiado. Ajá, dime, Julio. Tengo una duda con respecto al trabajo y la nota del caso según la norma. O sea, ¿el trabajo va a estar basado en qué? ¿En el caso de corrosión que vamos a buscar? Exactamente. El trabajo va a ser un caso de corrosión en donde ustedes van a hacer todos esos pasos que ustedes vieron allí, es decir, estudiar el medio, determinar la potencialidad corrosiva, seleccionar una lista de materiales candidatos y, basado en otras características de estos materiales presentadas en la literatura, seleccionar el metal, es decir, el más apropiado, uno solo. Y por supuesto, Y el trabajo, o sea, de la norma, claro, ¿cómo sería? nos vemos la semana que viene para yo sortearles los puntos. Cada quien va a Ok. tener puntos y por supuesto tendríamos que seleccionar una fecha para empezar con las exposiciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Si no hay más dudas, No, sí, profe, está bien. listo. Si En el camino vamos viendo. si no hay más dudas, vamos a dejarlo por hoy. Ya son las 8 de la noche. Recuerden que las clases de selección de materiales son entre 6 y 8 de la noche, porque yo ahora tengo algún compromiso después más después de las 8. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Feliz noche para todos, cuídense y que descansen. Chao. Chao, profe, feliz noche. Igual. Chao, profe, Voy a hasta luego. apagar ¿cómo se llama? La grabación y subo el video a YouTube. Ok. Chao. Gracias, chao.